Ven Espíritu Santo, ven, por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, tu amadísima esposa. Queridos hermanos, estamos en fiesta en la iglesia, solemnidad de Pentecostés. Qué día que Dios nos regaló. Y a través de la Virgen pedimos esta intercesión. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Y justamente hoy queremos entregarle una flor a María en este día 19 de nuestras florecillas a María, auxiliadora de los cristianos, y con el tema María, la alegría del Pentecostés. El gran día del Pentecostés llegó y el Espíritu Divino descendió cubriendo a todos con el fuego del amor y la purificación. De dones los llenó y María, llena de alegría, vio a los discípulos de su divino Hijo así bendecidos. Espiritual alegría debe tener toda alma cuando vea descender gracias del cielo sobre sus hermanos, anticipando para gloria de Dios y bien de la iglesia la gran fiesta. Es una gracia muy especial. Nosotros que probamos de esta gracia de Pentecostés en la iglesia, en las nuevas comunidades, como Canción Nueva, que es una comunidad carismática, y nosotros siempre tratamos de pedir, ven Espíritu Santo. Tenemos incluso la costumbre de despertarnos y decir, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer juntos hoy? Yo te invito a hacer esta experiencia de todos los días clamar el Espíritu Santo y ser una persona llena de alegría como fue la Virgen María. Don Bosco en su reflexión nos dice, la Virgen Santísima nos consiga de su divino Hijo días de paz y acierto, a fin de poder amar y servir a Dios en la tierra y gozar un día de la bienaventuranza en el cielo. Y también queremos rezar con nuestra Madre, la Virgen María. Oh Virgen Santa, Madre de alabanza, que descienda sobre todos tus hijos el Espíritu Divino, para que seamos guiados por Él y veamos al Rey. Amén. Y así queremos rezar con nuestra Madre 3 veces esta canción que yo empecé cantando hoy, pero la verdad que es una oración que vos puedes hacer todos los días de tu vida. Ven Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Y queremos también rezar esta decena en este día de Pentecostés, clamando, pidiendo a la Virgen de Pentecostés que nos pueda ayudar con la gracia del Espíritu Santo. Pida por tu familia este bautismo en el Espíritu Santo, por las personas que están en las drogas, en el alcohol, para que haya cambio en las vidas de estas personas, también las personas que
están perdidos por el mundo, tantas personas. Pedimos por nuestras autoridades de Paraguay, de todos los países, del mundo entero. Pedimos que el Espíritu Santo también pueda ahí estar sobre el Papa Francisco y sobre toda la iglesia de Paraguay y del mundo entero. Y así queremos rezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y nuestra florecilla para este día es invocar a través del Inmaculado Corazón de María, esposa del Espíritu Divino, la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Esta es nuestra florecilla para este día. Entonces que vos puedas cumplir y percibir los efectos de este clamor que vos haces sobre tu vida, sobre la vida de los tuyos. Y terminamos así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven, por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María.
tu amadísima esposa, tu amadísima esposa.